mercado. Sí, es genial tener tantas opciones. La feria textil más importante del Ecuador te conecta. Ecuatextil 2025 conecta moda, tecnología y creatividad en un solo lugar. Conecta con proveedores, crea alianzas y descubre tendencias que transforman tu marca. Visítanos del 25 al 27 de septiembre en el Centro de Convenciones Metropolitano Parque Bicentenario. Regístrate sin costo en www.ecuatextil.es. Cuando la tierra canta en las manos de su gente, nace un eco ancestral. Aquí en Cotacachi, cada grano guarda un susurro, cada vaso un origen, cada paso una historia que no se olvida. No hay guía que lo indique, no hay mapa que lo señale, solo el corazón sabe hacia dónde caminar. Porque Cotacachi no celebra solo una bebida, celebra el vivir bien de su gente. La Jora se bebe, se recuerda, se hereda, se vive. Jora 2025, del 6 al 28 de septiembre. Cotacachi te espera. Sabemos que empezar un negocio, hacerlo crecer y mantenerlo es duro, que a veces necesitas un empujón extra para salir adelante. Sabemos que necesitas confiar en alguien y que te dé buenas noticias. Señor Pérez, su crédito ha sido aprobado. La cooperativa Artesanos a lograr tus sueños te va a ayudar. Sí, ya voy. Estoy esperando el bus. Joven, ¿sabe qué es lo más curioso en el tiempo? ¿El tiempo? Sí, el tiempo. Pasa tan rápido que ni nos damos cuenta. Seguimos atrapados en la prisa, sin ver lo que realmente importa. Suena poético. No es poesía, es la vida. Algún día estará aquí como yo, esperando el bus, esperando que alguien le vea. En el mercado mayorista Ibarra trabajamos continuamente para ofrecer instalaciones seguras y de calidad a todos nuestros comerciantes y usuarios. Como parte de este compromiso, se ha iniciado el proceso de reemplazo de postes en mal estado dentro de nuestras instalaciones. Con esta acción fortalecemos la seguridad, mejoramos la infraestructura y garantizamos un espacio más confiable para el desarrollo de las actividades comerciales. Mercado mayorista Ibarra, trabajando por el bienestar y seguridad de todos. Cuando decides ser más, no importa el lugar en el que te encuentres, porque sabes que si te lo propones, lo vas a lograr. En la UTPL rompemos las barreras de la distancia y el tiempo. Estudio desde cualquier lugar a cualquier hora. Somos la universidad líder en educación en línea. Con nuestra movilidad estudiantil, recuerda que tu título UTPL es validable en Estados Unidos. Únete a nuestra comunidad de estudiantes que han decidido ser más. UTPL, decide ser más. Vamos a realizar un procedimiento bariátrico a un paciente con diagnóstico de obesidad mórbida. En esta cirugía se va a utilizar la Signia, que es un equipo robótico que permite un grapeo más seguro del estómago, ya que mide el espesor del tejido que va a sellar y de esta manera garantizamos mayor seguridad. El Instituto Médico de Especialidades es el pionero en usar esta tecnología en el norte del país. IME, una familia que cuida de ti y tu familia. Vamos a realizar... ¿Buscas una experiencia en compras? Bienvenidos a Antonio Ante, el centro comercial a cielo abierto más grande del país. Un paraíso en tendencias, moda y calidad en telas. Precios económicos en cada prenda. En el corazón de Atuntaqui y en nuestra feria permanente del Mercado Central, descubrirás prendas para toda la familia. Antonio Ante te espera con los brazos abiertos.
Nuestro primer bloque de entrevistas por Boku 102.3 esta mañana del lunes 22 de septiembre del 2025. Juan Arias es activista ciudadano, ex candidato a la alcaldía de Ibarra. Bueno, ya nos comentará Juan si es o no precandidato a la alcaldía de Ibarra, pero hoy vamos a hablar de estos temas que preocupan a la ciudadanía, que es la eliminación del subsidio al diésel, esta última medida tomada por el gobierno nacional y que ha provocado la reacción en organizaciones sociales, trabajadores, estudiantes, indígenas, movimientos indígenas a nivel nacional, transportistas también, porque ellos fueron los que al recibir esta noticia y son los golpeados, ¿no? Porque y al final del día todos somos golpeados porque los pasajes inevitablemente y posiblemente podrían subir. Hay un comunicado desde el gobierno nacional que dice que tendrán que reunirse transportistas en mesas técnicas para llegar a acuerdos de equilibrio económico para las dos partes. ¿Cómo entienden eso? No sé si entenderlo desde un aumento de precios o un aumento de las tarifas, aunque la vocera de Carondelet ha dicho que de eso no se trata. Pero bueno, más allá de eso, Juan, buenos días, bienvenido a este espacio de entrevistas. ¿Cómo miras la situación del país resumida desde que el gobierno de Noboa asume la presidencia en el Ecuador? ¿Cómo estás? Buenos días. Moni, buenos días. Saludar a los oyentes de Radio Boku, a la gente que se conecta a través de redes sociales. Estamos con una mañana de un verano precioso. Lindo. Sin embargo, pues los desafíos y los problemas que actualmente atraviesa el país a nivel de seguridad, a nivel de lo que tú mencionabas, el eliminar parte del subsidio al diésel, sin duda, pues afecta a los diferentes hogares, afecta a la economía, una economía productiva que ya venía en recesión. Y yo creo que los desafíos siguen siendo múltiples y lamentablemente tenemos un gobierno que no ha dado muestras de entender la crisis que vive el país, de entender cómo el Estado puede ser ese articulador entre la empresa privada, entre el emprendedor, entre los gobiernos seccionales para reactivar la economía nacional. Y claro, tú mencionabas lo que decía la vocera del gobierno. Este es un gobierno que ni siquiera ha tenido la sensatez, la empatía de salir el presidente a contar a los ecuatorianos cuál es su decisión, por qué toma esta decisión. O sea, no ha sido un presidente que ha dado la cara de estos ausente, problemas. Es un presidente de TikTok. ¿Y tampoco de diálogo? No hay de diálogo porque a lo que decías, mesas técnicas, entre mí decía, pero las mesas técnicas debían hacerse antes, para tener un análisis claro de cómo planteamos una eliminación del subsidio al diésel. Si hablamos de competitividad, de mejorar las finanzas públicas, todo tiene que ser en base a un plan. Hay que planificar, hay que ejecutar, hay que revisar si lo que ejecutamos está funcionando y hay que mejorarlo. Esa es la lógica en cualquier modelo de administración a nivel público o a nivel privado, pero desde el gobierno no vemos eso, sino pues es más bien volver al Ecuador de los 80. Esto ya ha vivido Latinoamérica, lo vivió España, Chipre, Italia, Grecia en el 2008, en el 2010, en donde se pusieron de rodillas o pusieron a la economía del país de rodillas ante todo lo que son pues estos financistas internacionales, como lo que pasa acá con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Entonces, esto no responde a una agenda de país de mejorar las finanzas públicas, responde a una agenda para ponerse al servicio y poner la economía nacional al servicio del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa esto? Mayor pobreza, el Estado se hace más débil. Estuve ayer en La Carolina, el pasado domingo estuve en Lita y conversaba con amigos, amigas, dirigentes, aguas de la parte central de Lita. Por ejemplo, en Lita no funciona la ambulancia ya por algunos años. Tienen desabastecimiento de medicinas en su centro de salud. Lo mismo pasa en La Carolina. Entonces, la crisis de salud está en la ruralidad, donde sin duda los desafíos y las necesidades son enormes, y está también acá en lo urbano. ¿Qué pasó el año pasado con las dializadoras? Que no se les pagó. No se les pagó, pacientes murieron por la falta de atención. He conversado también con gente que trabaja en el Hospital San Vicente de Paúl. 7, 8 meses no le han asignado recursos. Si tú miras las noticias, son cerca de 700 millones que el gobierno no le está pagando a los municipios. Entonces, señor Noboa, las mesas técnicas hágalas con su equipo, pero que esas mesas técnicas respondan al pueblo ecuatoriano y no respondan al Fondo Monetario Internacional. Y yo creo que
el resultado de lo que, o de las malas decisiones que ha tomado el gobierno, lo estamos viendo con este inicio de un paro nacional, que Imbabura es pues la provincia que ha iniciado pues ayer, uno de los epicentros, en Cotacachi. Se planteó ese paro y claro, todos queremos trabajar, queremos tener actividad económica, pero las conquistas sociales y la defensa de los derechos de la gente no se los hace de besos y abrazos ni desde TikTok, sino se los hace en las calles y ante un gobierno autoritario, ante un gobierno poco transparente y mentiroso como el de Noboa. Las calles serán la salida para el pueblo ecuatoriano. Pero aún así el gobierno de Noboa goza de una popularidad importante porque ha sabido capitalizar muy bien también esta polarización lamentable, digo yo, porque debemos tener diversidad o diferencias en nuestros criterios e ideologías, pero no por eso nos hace enemigos el uno del otro. Pero eso no ha sucedido precisamente en este país, que es democrático. Esta polarización ha sido alimentada con esos discursos de odio. Y por eso goza aún de una popularidad importante el presidente. Si bien es cierto, la última encuesta del CIES da a conocer que esto va a la baja, pero no deja de tener números interesantes o importantes a pesar de estas decisiones duras para la economía del país. Hay una consulta popular en camino que ya se determina con 2 preguntas y que seguro, no sé, de pronto ganará o no ganará estas preguntas. Pero esta popularidad, Juan... Mira, yo creo que aquí hay un marketing que ha tratado de construir una narrativa donde hay un gobierno que está resolviendo los problemas de la gente, donde hay un gobierno que te atrapa a los capos y los hace que los extraditen a Estados Unidos, pero las cifras dicen otra cosa. Mira, tenemos 40% más de muertes violentas este año comparado al 2024. En el 2024, recordar, la ciudadanía nos metieron la mano al bolsillo 3 puntos al IVA. Sí. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde se ha invertido para mejorar las condiciones de seguridad? Y los datos están ahí por si no mienten. Lo otro es que el gobierno no le asigna recursos a los municipios y los municipios tienen que hacer el trabajo que el gobierno no hace. Por ejemplo, la alcaldía de Ibarra dice: estamos inaugurando 9, 10 aulas en la unidad educativa Ibarra. Y sale ahí el coordinador zonal de educación a inaugurar y pues a hacer la entrega de las obras, cuando esa es competencia del Estado. Entonces, claro, está bien que el municipio, ante la falta de acción estatal, ante la ausencia de Estado, pueda hacer esa ejecución. Pero a lo que me voy es que la plata se la están llevando para pagar deuda. Claro. Y que muy probablemente ellos serán los acreedores de la deuda. Porque esa es la historia del Ecuador. Y los más allá de lo que pueda decir el TikTok, lo que diga el Instagram, o lo que digan esos videos donde el presidente tiene de fondo reggaetón mientras la gente le matan, o a la gente le secuestran o le vacunan, la realidad de la economía es otra. Y en un país donde lamentablemente se ha normalizado la violencia, ¿no? 40% ha crecido ha alcanzado el 40% la extrema pobreza en la ruralidad. Son cerca de 30,000 niños, adolescentes, que pasaron de la educación privada a la educación pública porque sus papás no tienen plata. Claro. Porque les han despedido en el sector privado o como el gobierno despidió servidores públicos. Que yo creo que está bien hablar de eficiencia, y esa es la narrativa que ha planteado el presidente, hablar de eficiencia, de que necesitamos que la gente trabaje, que la gente le produzca al Estado, pero eso tiene que ser en base, asimismo, a mesas técnicas, a una auditoría de procesos que permitan optimizar los recursos en el sector público. Voy a poner otro ejemplo puntual que estaba viviendo acá Imbabura. Conversaba con trabajadores del MIES. ¿Qué dicen? Nosotros en nuestra área atendemos 1,500 personas para darles un crédito productivo. Estamos 3 personas, hoy quieren dejar con 1. ¿Qué significa eso? Menos atención para la gente. Lo mismo pasa en la salud, lo mismo está pasando en la educación. Entonces, este es un gobierno que vive de narrativas que no están apegadas a la realidad de la gente. Y como para responder concretamente a la pregunta que tú decías, las encuestas pueden decir que está bajando, que se está sosteniendo de una u otra forma. Habrá gente que está dedicada a odiar porque le han enseñado eso en estos últimos años, pero la realidad de la gente va a significar que en la famosa consulta popular o en las elecciones que vengan, terminará rechazando.
Porque, o sea, ¿tú crees que haya un rechazo a las preguntas planteadas por el gobierno de Noboa? Mira, ya la anterior consulta pasó eso. Claro, a excepción de 2, ¿no? En las preguntas claves perdió el gobierno. Claro, arbitraje internacional. Entonces, y no recuerdo la otra. Este es un gobierno Trabajo que por horas. Se ha dado cuenta, en su viveza criolla, que estar en elecciones es el mejor negocio porque le tiene a la gente discutiendo de las preguntas y no entendiendo la realidad de lo que pasa en la economía. Pero señor Noboa, siéntese con las famosas mesas técnicas y piense en la precariedad que está el campo, en la precariedad que están las periferias urbanas y en la falta de Estado, en la falta de instituciones que tiene este país. Y el autoritarismo no lleva a ningún lado. Yo creo que seguir en esa lógica de dividir a los ecuatorianos entre buenos, entre malos, entre los que están con el un lado y los que están con el otro, nos va a seguir saliendo caro y necesitamos que desde los medios de comunicación tradicionales, alternativos, se invita a la reflexión objetiva. Necesitamos mayor participación de la academia, Moni. En un rato hemos conversado de eso. ¿Dónde están los docentes universitarios? La academia ha sido la gran ausente más bien en estos últimos años. Por años. Ante las situaciones adversas. ¿Dónde están los docentes? O sea, lo último que leí... una reflexión a la gente, al joven estudiante. Claro, y son pocas las instituciones de educación superior que han levantado su voz, como la Universidad de la SUAY, por ejemplo, Universidad de Cuenca, creo que es. El Quinto Río le asustó a este gobierno autoritario. A pesar de que han pensado incluso con minimizar. tintes fascistas. Este es uno de los pocos gobiernos en el mundo que apoya el genocidio en Israel. Mira que el Reino Unido ya reconoce a Palestina como un Estado. Pero esas cosas no están en la narrativa pues de los medios tradicionales. Ese es un genocidio que lo vemos en directo, en vivo y en directo. En vivo y en directo, la matanza. Y este es un gobierno que apoya eso. Claro. Y tiene acá una de sus actores serviles, como ese señor Jurado, firmando un tema ahí con la Embajada de Israel. Es una vergüenza. O sea, ¿te refieres al asambleísta de Imbabura, claro, Juan, y que ha sido declarado persona no grata? Tomándose las fotos con la Embajada de Israel. O sea, mira, claro, dirán, esto es muy lejos, está en Medio Oriente y a nosotros no nos interesa, no nos afecta. No, pero es que vivimos en un mundo multipolar, en un mundo que está conectado gracias a la tecnología, al Internet. Entonces, el Internet tiene que invitarnos a reflexionar, a entender lo que ya ha vivido el mundo. Pero y lo que ¿cómo está le viviendo. Despiertas eso a la gente? Porque yo no creo que la gente con un aparato de estos a la mano es esté el desafío ajena que tenemos esta generación. a lo que sucede en Palestina, por ejemplo. Es el desafío que tenemos como generación. Porque esta es la generación que más ha avanzado en acceso a tecnología y la que quizás en algunos puntos está dormida, pero ya lo que acaba de explotar ayer en Perú es la muestra de que... Y lo de Argentina también. Lo de Argentina, la derrota de Milei. Entonces, es una muestra de que la gente puede estar callada, pero perdonen la expresión, no es pendeja. Y sabe que este gobierno le está metiendo la mano al bolsillo. Y mucha gente que confió en la propuesta del presidente Noboa hoy está desencantada. Tengo un buen amigo que tiene su taller mecánico y conversábamos. Me dice, esto es una locura. Y yo confié en el presidente, pero esto es meternos la mano al bolsillo. Cuando él en campaña dijo que no iba a subir el precio de los combustibles. Entonces no se trata de pasarle la pelotita ahora a los gobiernos seccionales, locales para que ellos traten el aumento a las tarifas de transporte. Es que las matemáticas no dan. O sea, le suben el costo del combustible y quieren que los transportistas no suban los precios de los pasajes. Entonces, no podemos seguir cayendo... Y la discusión no solamente está en el precio de los pasajes de transporte público, ¿no? Es un golpe a la economía en general. Productos. Le va a costar hoy más a la persona para que saque sus productos. Las personas que tienen una panadería, conversaba con un amigo que tiene 2 panaderías, dice, hoy más o menos en 300 a 350 más nos costará la producción. ¿A dónde le van a transferir ese valor, ese costo? Al consumidor final. Converse usted con los compañeros del transporte, de los taxis. Dice, cada mes está subiendo entre 10 y 12 centavos la gasolina. Yo conversaba con uno de ellos algún día, no recuerdo qué día, y decía eso, que les 12, en el global significa que ellos están gastando más en combustible entre 20, 25 y 30 dólares mensuales. Si tenían una cuota
de 150 para pagar las llantas o para pagar, no sé, el crédito para la universidad o el colegio de su hija, de su hijo, y llegaban con las justas a pagar esos 150, hoy ya les falta $30 para llegar. Y así, ponle los meses, como la vida se va haciendo más cara, más costosa, no tienes fuentes de empleo, tienes una inseguridad que crece. Lo del asalto a ese bus acá en Ibarra, en Alpachaca, hace en Azaya, una cosa tremenda. Entonces, no se trata solo de la narrativa de que dice el gobierno que están capturando a los capos. Capturan un capo, hay claro, 100 sicarios más en este país. Es que no se han resuelto tampoco, o no se están resolviendo tampoco los problemas de fondo, ¿no? Que son estas políticas públicas aplicadas para poder recuperar este tejido social que se ha ido de las manos ya. En la primera etapa, en el primer año del presidente Noboa, trataron de hacer la similitud a Bukele, cuando, si tú ves lo que está haciendo hoy Bukele en El Salvador, es una cosa increíble, maravillosa, cómo él habla de la importancia de lo público y del fortalecimiento de las instituciones, donde lo público signifique dar derechos, construir una ciudad que garantice que la gente acceda a salud, acceda a educación, que pueda tener un trabajo digno, una vivienda, y eso no está pasando acá. Si tú conversas con un constructor, ¿qué dice? No estamos vendiendo nuestras casas, nuestros departamentos, porque hay una economía que no se mueve. Así es. Si tú conversas con alguien que trabaja en un banco haciendo créditos, o en una cooperativa, dice, no estamos colocando, o la cartera en morosidad está subiendo. Porque no hay trabajo, la economía sigue ralentizada, debilitada, y las decisiones que toma el gobierno pues van a seguir agudizando eso, y todo por responder al Fondo Monetario Internacional, lo cual ya vivió Latinoamérica en los 70, en los 80, en los 90. Resultado de eso también fue la crisis del feriado bancario. Ahora, Juan, políticamente hablando, más allá de la situación económica de inseguridad que vive y enfrenta el país, cada vez más compleja, grave, lamentablemente, todo esto le ha llevado, por ejemplo, a gobiernos como el de Milei, que después de esta derrota en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Él efectivamente es el ganador de esta jornada, al igual que la expresidenta de Argentina. Pero ¿podría hacerle reaccionar, tú crees, al gobierno de Noboa, o lo ves más bien como ya me metí en esto y tengo que salir de esto como sea? Yo leí un artículo de... Porque retractarse del decreto no sé hasta qué punto lo vaya a hacer. Yo igual no sé hasta qué punto logre sostener esta decisión el gobierno. Dependerá mucho de lo que pueda hacer las organizaciones sociales, indígenas, transportistas, estudiantes en esta convocatoria a un paro nacional. Argentina viene en esta lucha contra las políticas neoliberales de Milei cerca de 2 años, sosteniendo incluso pues los mayores, la gente de la tercera edad ha estado frente a la Plaza Rosada protestando por meses, por años, ante todas las políticas de ajuste, y ese desgaste ha significado esta derrota electoral, y yo creo que con este gobierno autoritario de Noboa ese será el camino, es decir, la disputa es democrática en este referéndum, en esta consulta popular que quieren llamar. Lo mismo será al momento pues de lo que vengan las seccionales, que estamos ya muy cerca, estamos a 1 año y medio, y ahí vendrán a ser los termómetros donde la gente pueda pronunciarse y rechazar a la mentira, rechazar a la deshonestidad, porque han hecho de eso pues el común denominador de la política. Y ahí también está muchas veces errores que ha cometido actores desde la izquierda también. Lo de Jairala, por ejemplo, aquí en Nacional es una cosa, antes estaba de un color, ahora ya está de otro color, y eso ha significado que la gente no crea y no confía en la política, porque un día te dicen una cosa, al otro te plantean otro. Ahí yo pienso que, o si revisamos lo que estaban planteando sociólogos importantes a nivel mundial, Emir Sader, cuando se daba la pandemia a inicios del 2020, él hablaba de cómo esta crisis del capitalismo es una crisis sistémica la que estamos viviendo en este momento, va a seguir agudizando las contradicciones en la sociedad. Por un lado está la crisis democrática, donde la gente no se ve representada en los partidos tradicionales, en las figuras políticas tradicionales, por eso emergió Milei, pero si esas figuras no responden
a las brechas sociales, a las desigualdades que se siguen ensanchando tanto en Ecuador como en Latinoamérica, vas a tener lo que acabó de vivir Argentina en este momento y lo que muy probablemente vivirá el gobierno de Noboa en la consulta popular. Independientemente de lo que pase este momento en el paro nacional, el gobierno de Noboa va a seguirse debilitando porque es un gobierno pésimo. Además, lleno de escándalos de corrupción. Lo de Progen es una cosa terrible. Sí, sí, sí. Y así podemos seguir enumerando. Hoy, ¿qué quieren hacer el gobierno de Noboa? Llevarse el dinero del BIES. Porque para ellos el negocio está en cómo controlar los recursos públicos para el servicio de sus empresas y sus a través grupos de amigos. Esta ley de fortalecimiento crediticio. Exactamente, porque a ellos les interesa destruir el sistema cooperativista. Si uno revisa la Constitución de Montecristi, ¿qué habla la Constitución? La propuesta de un Estado que piense en una economía cooperativa, en una economía donde la economía popular y solidaria es la que sostiene el aparato productivo, la generación de esos pequeños emprendimientos. Y claro, pues ellos saben que ese es el festín que necesitan para poder seguir en esta corruptela de llevarse los recursos públicos. Que es, si nos vamos a Colombia, en Colombia lo que está haciendo Petro es quitarle a estos administradores privados del servicio de la salud. Porque se han robado, porque la salud es un derecho. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos estados fuertes que administren la salud, que les llegue a la gente salud, servicios públicos de calidad. Y hoy con las decisiones que toma el presidente, obviamente, estamos como el cangrejo, yendo hacia atrás, ¿no? Incluso yo invito a la ciudadanía, abajo del post que tienes en Facebook de nuestra entrevista, voy a publicar un video, un link de un video que está en Instagram, lo vi ayer, bien interesante cómo un influencer le pregunta a ChatGPT sobre lo que está planteando el presidente alrededor de la Constitución. Les invito a que lo puedan ver para que saquen sus propias conclusiones. Y básicamente el gobierno está planteando cortinas de humo y narrativas que le quieren tener a la gente entretenida conversando de que si se debe cambiar o no la Constitución cuando se le están llevando los recursos. El presidente se acaba de eliminar los 70 millones de deuda al SRI. Claro. El presidente se está dedicado a hacer los negocios entre sus empresas y las mineras, como lo que acaba de rechazar Cuenca y todo el Azuay este pasado viernes. Entonces, la realidad está en que no puede seguir siendo la mentira, la deshonestidad, el común denominador de los políticos. Pasa en el gobierno central, pasa con la autoridad de turno acá, donde 2 años no ha conversado con los comerciantes y ahora quieren endeudar 70 millones a la ciudad. ¿Quién va a pagarles? Ahora, para los ibarreños por 20, 25 años. Juan, volviendo o mejor dicho, pasándonos al tema local, que sí es uno de los temas que quiero topar contigo. Recientemente ya se tiene el oferente para la construcción de este sistema de mercados. A Ibarra indiscutiblemente le hace falta un nuevo mercado. No podemos seguir en estas mismas condiciones, y más que por la gente que somos, que vamos a hacer las compras en los mercados de la ciudad, y me refiero específicamente al Amazonas, más que por nosotros, por quienes están la mayor parte del tiempo en este lugar. Hay que darle un nuevo mercado a Ibarra. Bueno, ahí entre broma e indignación, el alcalde habla de socios estratégicos, que seguramente serán sus amigos. Cuando vendió el parque dijo, vamos a abrir esto que pueda haber varias ofertas públicas. Total, fue uno y era el amigo de él, con el cual construyeron la forma deshonesta y corrupta para vender un parque. Hoy están en la misma cosa con el mercado. Necesitamos un mercado, necesitamos modernizar el mercado, un nuevo mercado Amazonas, pero se lo puede hacer en el mismo lugar y a la mitad del precio que ellos plantean. Entonces, ¿qué está pasando acá? Lo mismo que pasa a nivel nacional. Deshonestidad, falta de transparencia y falta de las famosas mesas técnicas que deberían ser el común denominador para la toma de decisiones, sobre todo esta, que endeudaría a la ciudad por 20 o 25 años. Entonces, el problema no está o la discusión no se debe radicar en que haya o no haya mercado. Necesitamos un nuevo mercado, es un hecho. Sí, pero lo que necesitamos es optimizar los recursos para que esa optimización signifique más obras, más proyectos de transformación para Ibarra, pero principalmente resolver el problema de falta de dignidad, de condiciones dignas en donde los comerciantes trabajen. Ese no es el interés de la autoridad de turno. Ellos están viendo únicamente el signo dólares
y cómo sacar su tajada en una obra trascendental para Ibarra. Juan, y sobre esta ordenanza en donde el 70, que tú ya lo mencionaste, ¿no? De las mejoras, es que aquí me están parece. dedicados a tomarse las fotos 70% los fines de semana en la que pagan inauguración los de obras, pero ciudadanos, paga la gente. Pagan los ciudadanos y el 30% el municipio de Ibarra. Eso lo conversó aquí la semana pasada David Rosero. Yo voy a hacer la invitación también, espero, siempre han sido muy abiertos con este espacio de entrevistas, con este informativo, los funcionarios del municipio de Ibarra, desde el mismo alcalde, porque siempre ha habido aquí objetividad y respeto para todos nuestros invitados, y ojalá podamos tener, ojalá mañana, a la directora de proyectos del municipio de Ibarra, la arquitecta, me parece que es, o ingeniera Jenny Muenala, para hablar de este proyecto del sistema de mercados. Esto aprobado por el Consejo Municipal, Juan. Es un consejo municipal afín al alcalde. Al final, en democracia, él tiene ahorita la sartén por el mango y van a tomar esa decisión. Pero una cosa es que tengan, entre comillas, la legitimidad, y otra que sea una respuesta transparente a una necesidad, no de hoy, una necesidad de 15, de 20 años de Ibarra. Y quien endeudó y quien hizo la primera mala decisión fue el mismo alcalde, al mover un proyecto que ya estaba planteado ahí mismo en el Amazonas, que había el financiamiento. Entonces, aquí el tema está en que se han dedicado a vender la obra pública como la gran solución de los problemas de los ibarreños, cuando ahí está el lleve, pues, Moni. Mira, me encanta a mí la bicicleta, como mucha gente sabrá. Ciclé acá a Loburo el domingo en la mañana, y ahí tú tienes dos infraestructuras públicas, una casa comunal con un pequeño estadio, y tienes un polideportivo en la parte alta de Priorato. Ninguno de los dos funciona, o pasa cerrado la mayor parte del tiempo. Y así podemos ver sin número de infraestructuras que no funcionan, porque ellos saben que ahí está el lleve, pues, Moni. Y esa ha sido la carta de presentación del alcalde por 20 años de vida pública. Entonces, el tema está en cómo optimizamos los recursos para que le lleguen a la gente, y que estos famosos polideportivos, casas comunales, o como lo querramos llamar, o estas mejoras de parques que están dándose en la ciudad, los parques de Millón, o el mercado artesanal que tenemos en el Parque Ciudad Blanca, generen bienestar para la gente, dinamicen la economía. Ese es el gran desafío, porque en Ibarra el 70% de la economía la mueve el comercio. 550 millones anuales en Ibarra se mueven por el minorista y por el mayorista, por el comercio minorista y mayorista. Entonces, ¿qué significa? Necesitamos una respuesta integral. Nuestro proyecto de transformación para Ibarra no plantea mercados centrales, plantea un gran sistema de comercialización que organizamos la infraestructura de los mercados urbanos, que tenemos infraestructura, fortalecemos las ferias de economía popular y solidaria, que son una realidad en el cantón, en la ciudad, porque la gente no tiene empleo, sale con sus 3 manzanas, con sus productitos a la esquina de su barrio a vender porque necesita parar la olla. Recurso diario. Y lo mismo pasa con la ruralidad, donde necesitamos encontrar condiciones para que nuestros productores rurales puedan vender en mejores condiciones y no sigan precarizados. Entonces hay que hablar de un gran sistema de comercialización de mercados que no se reduce a la obra física, sino más bien plantea cómo optimizar recursos y hacer que esta obra física, sin duda necesaria, plantee mejores condiciones para la gente y solucione las sin número de necesidades, sobre todo económicas, que tiene acá nuestra población. Eso no está pasando, y eso no va a pasar mientras tengas una autoridad que no es transparente y que no plantee estas famosas mesas técnicas que inviten a que los ciudadanos discutan, reflexionen, y sobre todo que el recurso público se lo respete y se tenga proyectos donde tengas tú un retorno y tengas toda una capacidad financiera para que sostenga, que ya lo estamos viviendo con el Periférico Norte. Ahí están los frentistas endeudados 17 años, la ciudad 7. Entonces esa es la realidad de lo que vive Ibarra este momento. Y ante tanta cortina de humo que aquí también montan con ciertos medios de comunicación que están dedicados a perseguir a periodistas, esa es la realidad de lo que vive Ibarra. Entonces lo que tienes como un estado autoritario, poco transparente, también tienes acá una administración poco transparente. Y una pregunta final y rápidamente en honor al tiempo. ¿Vas a ser tu candidato a la alcaldía de Ibarra? ¿Lo estás pensando? Sí, yo creo que es una realidad. Estuvimos cerca de los 30,000 votos
y es un compromiso que hemos asumido con mucha gente. ¿Y estás trabajando para eso? Mira, sin duda, porque se acabó la campaña en 2023 y cientos de personas han ido a mi local, por no decir 1000 personas han podido visitar o más mi local a conversar, y eso ha sido una motivación para asumir este compromiso de seguir haciendo política, y política desde una visión de cómo transformar Ibarra, de cómo poner el servicio o poner el recurso público al servicio de la gente. ¿Por qué te cuento esto de mi local? Porque al tomar la decisión de participar a la alcaldía en 2023, lo hicimos primero sin responder a chequeras. Fue una propuesta que se la vendió a nivel digital. Ciudadana. Caminamos, nos subimos a los buses, caminamos en los barrios, caminamos el mercado Amazonas 6, 7 veces. Y podemos decir que conocemos los desafíos que tiene Ibarra. Y desde ahí hemos continuado en reuniones, en estos cafés de la transformación, conversando con mucha gente. Y lo que pase el próximo año al tomar esa decisión de ir a la alcaldía será el resultado no de una aspiración personal de Juan Arias, sino una aspiración y un impulso de mucha gente que creen que es necesario transformar la política en esta ciudad y en el país. ¿Y definido el movimiento partido político con el cual estarás? Nosotros tenemos una gran relación con Santiago Garrido, de la lista 62, un movimiento provincial, es el movimiento Somos Libres, y ese es el movimiento con el cual hemos seguido manteniendo esa relación, pero más allá de un número, nosotros... o el resultado de estas reuniones ha sido el colectivo Transformar, donde este colectivo sea una plataforma donde mucha gente pueda arrimar el hombro y dejar a un lado los odios y los amores y desamores que ha generado esta división en el país y ponernos una sola camiseta, que es la de Ibarra. Porque para vencer a la corrupción, a la falta de transparencia que administra el país, que administra esta ciudad, necesitamos ponernos la camiseta de la ciudad, del cantón, de la provincia, y hablar también desde la corresponsabilidad. Porque aquí nos hemos opuesto a muchas decisiones que ha tenido la primera autoridad. Hemos también saludado decisiones que creo que, o cuestiones acertadas que las tiene, que en una próxima entrevista para hablar de lo local lo podemos hacer. Pero lo más importante es que hemos caminado y escuchado a la gente para tener una propuesta que se aterrice alrededor de lo que necesita Ibarra. Esa va a ser la carta de presentación de la transformación, más allá del número o los números que quieran apoyar esta candidatura. Porque nosotros creemos en la necesidad de ponernos esa camiseta de Ibarra, del Ecuador, y que desde ahí salgan las soluciones. Porque actualmente, con la división y la polarización que se ha acostumbrado el gobierno o los gobiernos de turno a hacer que la gente pues se dedique a pelear quién está más a la izquierda o más a la derecha y no discutir sobre los problemas trascendentales, ese ojo por ojo y diente por diente nos está dejando ciegos y mudos. Entonces necesitamos eso, ponernos la camiseta. Y ¿por qué te comentaba del cafecito? El día viernes acabamos de hacer unas mejoras en mi local. Entonces invitarte, Moni, algún rato pudimos tomar un cafecito en mi local, y a la gente que nos ha visitado durante estos más de 2 años. Estamos mejorando el local, el espacio que tengo de trabajo, para poder seguir conversando sobre la ciudad, sobre algo que nos apasiona, como es la movilidad sostenible alrededor de la bicicleta, el turismo sostenible, que es algo que venimos impulsándolo ya por 15 años acá en el cantón. Y desde ahí siempre estaremos haciendo política desde el sector privado, sin la necesidad de haber estado en una institución pública para hacer plataforma, como tienes tú mucha gente acá, que han ido a comprar gerencias en EMAPA, en CNT, en diferentes instituciones públicas, en Movi del Nor, y desde ahí han hecho plataforma para hacer política. Nosotros siempre hemos hecho política desde lo que representamos, desde el comercio, desde el emprendimiento, desde la empresa privada. Esa será nuestra carta de presentación, porque entendemos lo que vive la economía en la ciudad, en el país, en el día a día. Entonces, bueno, ya el 2026 dirá, Dios pondrá este desafío en mi vida, en la vida de mucha gente que cree, de miles de ibarreñas, imbabureños que creen en la transformación, y pues ya
Esto será el resultado de lo que hemos venido haciendo en estos cafecitos de la transformación. Y estaremos pendientes entonces de lo que suceda más adelante, no solamente en torno al país, con estas paralizaciones que empezaron desde la noche de este domingo, sino en lo que pasará en las próximas elecciones seccionales. Juan Arias, activista ciudadano y candidato a la alcaldía de Ibarra esta mañana por Boku 102.3. Gracias, Juan. Muchas gracias. Una buena semana. Nos vamos a la pausa publicitaria, retornamos enseguida. La feria textil más importante del Ecuador te conecta. Ecuatextil 2025 conecta moda, tecnología y creatividad en un solo lugar. Conecta con proveedores, crea alianzas y descubre tendencias que transforman tu marca. Visítanos del 25 al 27 de septiembre en el Centro de Convenciones Metropolitano Parque Bicentenario. Regístrate sin costo en www.ecuatextil.es. Cuando la tierra canta en las manos de su gente, nace un eco ancestral. Aquí en Cotacachi, cada grano guarda un susurro, cada vaso un origen, cada paso una historia que no se olvida. No hay guía que lo indique, no hay mapa que lo señale, solo el corazón sabe hacia dónde caminar. Porque Cotacachi no celebra solo una bebida, celebra el vivir bien de su gente. La Jora se bebe, se recuerda, se hereda, se vive. Jora 2025, del 6 al 28 de septiembre. Cotacachi te espera. La costurera, el sastre, la obrera, el panadero, la vendedora, el agricultor, el conductor, el profesional, la ama de casa, el jubilado, el joven. Ahora todos son parte de esta familia, porque todo socio es dueño. Cooperativa de Ahorro y Crédito Artesanos, trabajando tu futuro. Trabajo, servicio, movilidad, siempre ayudando a la sociedad. Vigilantes de la seguridad vial, somos la empresa pública de movilidad. Movidelnor. Unimos 4 provincias, 15 cantones del norte del país. Movidelnor. Comprometidos con la vida y la reducción de los siniestros en las vías. Movidelor. Servicio garantizado en matriculación y revisión vehicular. Movidelor. Control y regulación del transporte terrestre. Empresa pública de movilidad. Movidelnor. Vigilantes de tu seguridad. Somos la mancomunidad de tránsito más grande del país. Decides ser más, no importa el lugar en el que te encuentres, porque sabes que si te lo propones, lo vas a lograr. En la UTPL rompemos las barreras de la distancia y el tiempo. Estudia desde cualquier lugar a cualquier hora. Somos la universidad líder en educación en línea. Con nuestra movilidad estudiantil, recuerda que tu título UTPL es validable en Estados Unidos. Únete a nuestra comunidad de estudiantes que han decidido ser más. UTPL, decide ser más. El Helicobacter pylori es una bacteria que puede invadir e infectar tu mucosa gástrica, ocasionando cuadros de gastritis, úlceras e incluso es responsable del desarrollo de cáncer de estómago. ¿Sabías que 8 de cada 10 personas están infectados por la bacteria? Ten cuidado, la bacteria puede transmitirse a través de la saliva o de las heces fecales, por lo que si vas a comer, lávate las manos de una forma adecuada con agua y con jabón. Tus alimentos deben ser adecuadamente sanitizados para que evites infectarte por esta bacteria. Si presentas síntomas como llenura, distensión abdominal, ardor o quemazón, consulta urgente con un especialista. IME,
una familia que cuida de ti y tu familia.